Una luz en el camino. Lámpara es a mis pies. La palabra bendecida. En ella encuentro la paz. Y el camino de la vida. En la palabra de Dios encuentro yo la santidad. Me prepara para esta vida y para la eternidad. La Biblia es para mí el sustento espiritual. Me libra de tentación. Me libra de todo mal. La estudio todos los días porque para mí es un encanto al saber que fue inspirada por el Espíritu Santo. Un así dice Jehová, es todo lo que quiero oír, que ponga al impío a temblar y a los demonios haga huir. Permanecerá para siempre ese testimonio. Yo confirmaré. Por eso tengo la Biblia como mi regla de fe. El libro sagrado dice que Cristo viene otra vez. Con toda seguridad, a su lado yo estaré. Muy bueno, muy bueno. Así que no, fue potente y lo hicieron muy bien, así que ese poema se llama así, Una luz en el camino. Sí, claro, sí. Sí. Más o menos ahí uno se va entrenando en la poesía. Eso es importante. Así que estamos aquí en la parte número 2 de esta ponencia, la cruz y el santuario. Pero quisiera partir de la última parte de la ponencia 1. Y entonces vamos a repetir esos 7 elementos ahí. Si usted me pregunta durmiendo, usted me pregunta si yo abro un ojo y le digo, usted me pregunta, ¿dónde está su fundamento teológico? Yo abro un ojo, sí, se lo digo eso de memoria. ¿Se cuenta? Número 1 es que Cristo es Dios. Es decir, ahí no hay vuelta. Si usted lee la Biblia bien, usted se da cuenta que Cristo es Dios, porque la Biblia lo dice. De hecho, Juan 1:14, los teólogos le llaman el texto más crucial de la Biblia. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Punto número 2, o sea que Cristo es Dios. Punto número 2, la encarnación de Cristo, y ahora es el Dios encarnado. Ese punto es fundamental, porque de hecho, sin esos puntos no puede haber salvación, porque es Dios que tiene que salvar a las personas. Y entonces para poder pagar aquí en la cruz tenía que ser el Dios encarnado. Nadie podía entonces hacer esa paga aquí a menos que fuese así. ¿Ven? Punto número 3. O sea, Él vino aquí al terreno del enemigo, donde Satanás venció a Adán y a Eva y se usurpó a este mundo, y Jesucristo vino a este mundo y vino como un ser humano. Y entonces el enemigo dijo, ok, tú viniste aquí, yo también te voy a vencer. Y de hecho comenzó a tratar de vencerlo en el mismo terreno que venció a Adán y a Eva. Y entonces cuando se fueron allí al desierto en esa pelea, el enemigo quedó vencido y no pudo arrastrar a Cristo hacia el pecado. Punto número 4. Murió en la cruz del Calvario. Y ahí está ese punto poderoso. Y el punto número 5 es resucitó al tercer día. Es un tema poderoso en la Biblia. Y entonces hasta ahí, hasta la resurrección, ya en ese punto, el poder del mal, llámese Satanás, el pecado y la muerte, que es la trinidad del mal, Satanás, el pecado y la muerte, son los 3 elementos fundamentales del imperio del mal. El imperio del mal quedó totalmente vencido. Ahí se cumplió cuando la profecía que decía que le iba a dar un golpe, ¿dónde? En la cabeza. O sea, un golpe mortal. No hay manera de que el enemigo se levante de ese golpe con la resurrección de Cristo. Y ya lo que resta es simplemente el proceso hasta que caiga en el lago de fuego y entonces Satanás sea el último tizón que arda en el lago de fuego.
O sea, ya no hay más forma, no hay manera de que el enemigo pueda alcanzar la victoria. Quedó completamente derrotado con la resurrección de Cristo. Ya solamente es el proceso. Eso es como la sentencia, los abogados aquí, Edgar. Es decir, cuando hay un juicio, se canta la sentencia y después viene la ejecución de la pena. Entonces, de la cruz para adelante es la ejecución de la pena lo que se está trabajando hasta que entonces se ejecute y el imperio del mal sea borrado por toda la eternidad de la faz de la tierra y del universo entero. ¿Sí? Y el otro punto, ¿cuál es? Después que resucitó en la cruz del Calvario, entonces ahora subió a los cielos y es nuestro mediador en el santuario del cielo. ¿En qué lugar entonces está ahora? ¿Pero en qué lugar del santuario del cielo? En el lugar santísimo, que es la última fase de su ministerio sumo sacerdotal. ¿Está bien? Y después que termine esa última parte hay un punto número 7. Entonces vendrá aquí a la tierra a reclamar al pueblo que él tiene aquí. ¿Cuenta? Entonces, hermanos, a mí me gustaría que este grupo capte bien esos 7 puntos. Y que incluso cuando lea su Biblia vaya repasándolo uno por uno. Y vaya repasándolo otra vez y orando al Señor para que nosotros estemos fundamentados en lo que la Biblia llama fundamentados en la roca. Y cuando estamos fundamentados en la roca, vinieron los vientos, sopló el ciclón San Zenón, vino York también, y vinieron todos los ciclones del mundo juntos a una velocidad increíble, dieron contra esa casa. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Y por qué se mantuvo firme? O sea, cuando un creyente puede asimilar esos puntos y puede creerlo, solamente una sola cosa lo puede hacer perderse, que es que él mismo decida rechazar a Cristo y entonces devolverse. Pero si no lo hace, no hay forma de que esa persona pueda echar hacia atrás porque está fundamentado en la roca. Entonces, vamos a entrar aquí a la parte número 2 de la cruz relacionada con el santuario. El pecado se comete contra Dios principalmente. Se peca contra Dios primero y luego contra los seres humanos. ¿Ven ustedes? Y entonces, si me pueden buscar eso, aquí en Salmos 51, 49, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Hasta el 19. Léame el 19, me parece que hubo un error ahí. ¿Cómo dice? Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O 9, yo creo que debe ser 9. El que dice contra ti, solo he pecado. Creo que es el 9 entonces. No es el 9. Bueno, pues búsquemelo allí. ¿Cuál? ¿Y qué pasó que yo puse el 49? Ah, correcto, parece que a un teclazo le puso el 9 ahí, eso fue. ¿Sabe que uno durmiendo de noche? Sí, hay cosas que pueden pasar. ¿Cómo que dice el 4? Sí, ¿cómo que dice el 4? Contra ti. Solo he pecado. Note que él mandó a matar a su mejor soldado y le quitó la mujer, pero ¿contra quién fue que pecó? Primeramente, contra Dios. O sea, el pecado es una agresión contra Dios. Y hay que entender eso primero. Porque si uno no entiende eso, mis estimados, tiene un problema serio con el plan de salvación. O sea, nuestro pecado primariamente es contra Dios. Vamos a buscar otro texto más. Génesis 39, 7. Vamos a ver este. ¿Cómo dice? Dice, y las puso sobre las hombreras. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto. Ajá. Así que empieza. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre nosotros. Ajá. Y dijo, duerme conmigo. Sígale leyendo un poquito más. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Sígale un poquito más, por favor. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mi mujer. Su mujer. Su mujer. Sígale un poquito. ¿Cómo pues haría yo un gran mal y pecaría contra él? ¿Y pecaría contra quién? ¿Quién era el que le estaba pidiendo que se acueste con ella? ¿Y si él se acostaba contra quién pecaba? Primariamente, claro. Iba a pecar contra el prójimo, sí, pero el primer pecado, ¿con quién eras?
Entonces, eso es muy importante comprenderlo aquí en este sistema, que el pecado primariamente es una agresión contra Dios. Y entonces, en un segundo plano, entonces también pecamos contra el prójimo. Pero él dijo, bueno, es la mujer que le está diciendo que se acueste y que se vaya en adulterio. Pero está diciendo, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Es una persona que comprendía bien el sistema aquí del plan de salvación, este muchacho José. Por lo tanto, ese punto es muy importante en esta parte acá. Para poder entender el ministerio de Cristo en la cruz, es necesario, como dice aquí, el estudio en conexión con el santuario. Gran parte de los cristianos ven el plan de salvación solo a donde lo ven. De aquí para atrás. Entonces Dios está tratando de erradicar el pecado que se ha cometido contra Él. Porque ya dijimos esta mañana que la lucha entre el bien y el mal primariamente no es contra Satanás, contra nosotros, es contra Dios directamente. El ataque es contra Dios. Por eso el pecado es contra Dios que se comete primariamente. Entonces, si nosotros vemos el plan de salvación solamente aquí en la cruz y no avanzamos hacia el santuario, hasta el último departamento, entonces tenemos mucho problema para comprender el evangelio. Incluso el enemigo nos puede ganar incluso la pelea. Pero ustedes no pueden ganar el pleito fácilmente, porque entonces no entenderíamos bien el plan que Dios ha revelado acá. Ahí está. La redención de las personas que aceptan a Cristo comienza, ¿a dónde comienza? Comienza aquí en la cruz del Calvario. Comienza aquí, note, la redención de las personas que aceptan a Cristo comienza en la cruz y termina en el santuario celestial. O sea, ese asunto es bueno que este grupo lo comprenda bien, porque esto ustedes no lo van a conseguir en muchos sitios. O sea, solamente la iglesia adventista del séptimo día entiende bien eso, y debemos ser humildes, por supuesto, pero eso no lo entiende el mundo cristiano en sentido general. ¿Se dan cuenta? El mundo cristiano en sentido general está ¿de dónde a dónde? De aquí para atrás. Entonces, la Biblia revela claramente, como veremos esta tarde, que el asunto comienza aquí, pero termina ¿dónde? Aquí, porque es un programa completo que Dios está haciendo, y durante no está completo, entonces el asunto es complicado, ¿cierto o no es cierto? Si uno tiene 1,000 pesos, y le quitaron un peso, ¿qué pasa entonces? Ya no son 1,000 pesos, ¿se dan cuenta? Y hubo un asunto que yo dije esta mañana, que es bueno captarlo aquí, que Dios no trabaja de manera parcializada. O sea, Dios nunca puede presentar a nadie medio salvo y medio perdido. ¿Qué le parece? No puede aparecer así. O es salvo completamente, ¿o qué pasa entonces? O es perdido completamente. ¿Ven ustedes? Entonces, el que comenzó la obra, ¿qué pasa entonces? También entonces la terminará. De hecho, uno de los problemas más serios que nosotros podamos tener es comenzar proyectos sobre proyectos y no concluirlos. Claro, humanamente hablando, nosotros podemos comenzar un proyecto y por alguna razón es posible que no lo concluyamos. Por alguna razón, es posible que no esté de nuestra parte la razón. Pero si un estudiante va a la universidad, ¿cuándo concluye su proyecto? ¿Cuándo? Claro, cuando se gradúa. Si no se graduó, ¿qué pasa entonces? De hecho, las compañías le van a pedir, tráigame la copia de su título. Porque piensan que debió concluir el proyecto, y si no lo ha concluido, entonces realmente todavía le falta. Entonces, Dios comienza aquí la redención, pero entonces eso va avanzando, y entonces en el santuario celestial está entonces la culminación. Entonces la redención de una persona está en estos dos medios, entre la cruz y el santuario celestial, las dos cosas. O sea, no es que esto está en contradicción con esto, sino que desde aquí entonces va avanzando hacia acá. ¿Está bien? Es un punto muy importante para nosotros en este aspecto interesante. Y aquí vamos a ver. Noten ustedes, el santuario terrenal, búsqueme eso, Éxodo 25:8, tenía 3 partes.
Porque entonces en esta escuela de salvación, Dios puso ejemplo aquí en la tierra para que nosotros pudiésemos comprender lo que está ocurriendo en el cielo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos ido al reino de los cielos? Todavía no hemos ido todavía. Pero Dios no haría nada, como dice Amós 3:7, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea que hoy yo puedo saber lo que está ocurriendo en el cielo porque Dios hizo una escuela aquí en la tierra. Vamos a buscar. Éxodo 25:8, ¿cómo dice ese? Y me harán un santuario y yo habitaré. Entonces eso se le dijo a Moisés, que Moisés construyera el santuario en el desierto. Y entonces Dios, revelando su plan de salvación, hizo como una escuela para que nosotros pudiésemos entender cómo es que Él está manillando el asunto para hacer todo el trabajo del plan de salvación. Entonces el santuario es como una parábola gráfica del plan de salvación. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí está revelado todo el plan de salvación desde su inicio hasta la conclusión en el santuario que Dios mandó a construir a Moisés. Y entonces ese santuario tenía 3 partes. Lo primero se llamaba el atrio o el patio. En el altar de sacrificio estaba allí, el altar de sacrificio. ¿Qué más estaba allí en el patio? La fuente de agua. ¿Qué más? ¿Qué más estaba? El altar de sacrificio en el patio y el lavacro, la fuente de agua. Es decir, que esa era como una casa así, con una sola puerta, y la espalda de la persona que iba entrando estaba hacia el este. Y usted se va a preguntar, ¿por qué tenía una sola puerta ese santuario? Ya dije que era una parábola de la salvación. ¿Por qué tenía una sola puerta? Correctamente, porque Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en otro sitio él dijo en Juan 9, yo soy la puerta. En otras palabras, que el que quiere ir al reino de los cielos y se va por otro camino que no sea el que Dios ha trazado, sencillamente no va a llegar. Por eso entonces la puerta estaba, una sola puerta, y estaba hacia el este, porque el sol sale ¿para dónde? Entonces cuando el adorador iba a entrar, le daba la espalda al sol y le daba el frente entonces donde Dios estaba direccionando su plan de salvación. ¿Por qué? Porque esto se dio entonces en el contexto de donde estaban los pueblos paganos. Y entonces los paganos comenzaron a adorar ¿a quién entonces? Al sol. Cuando veían el sol saliendo, todos los paganos entonces se arrodillaban. Y todavía esa adoración sigue al día de hoy. Y entonces lo más terrible entonces es que está en el seno del cristianismo, la adoración pagana solar. ¿Cómo le llaman al domingo? En inglés. El Sunday. El Sunday. O sea, es el día del sol. El día que los paganos tomaron para ellos inclinarse. Y entonces de una manera técnica se entró en el cristianismo. Y entonces todos los adoradores del domingo entonces tienen la adoración al Dios Sol. ¿Se dan cuenta? Le han dado la espalda al santuario de Dios y le han dado entonces el frente a la adoración solar. Asunto interesante esto. Entonces por eso era que la puerta estaba con la espalda hacia el este, donde sale el sol, para que el pueblo de Dios le dé la espalda al Dios Sol y le dé entonces el frente donde Dios está direccionando su plan de salvación. Entonces la fuente de agua estaba allí también para cuando se hacía el trabajo aquí en el altar del sacrificio. El sacerdote entonces se lavaba las manos y los pies antes de entrar a lo que se llama el lugar santo, que lo vamos a ver un poquito ahorita, al lugar santo. Y entonces ya en una forma práctica, cuando la persona viene aquí y confiesa sus pecados y entonces acepta el pago que se hizo por ello, entonces el siguiente paso es el bautismo. Por eso la fuente de agua entonces estaba un poquito más para acá. Note que va caminando, va progresando de la cruz. Entonces la gente pasa a la fuente de agua. Una persona no debe ser bautizado si no ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Y por qué? Porque sus pecados no han sido perdonados. O sea, él no ha hecho un arreglo aquí con su Dios. Ahora, después que hace un arreglo aquí con su Dios, entonces sigue hacia adelante aquí, y aquí dice que en la fuente sus pecados son lavados. O sea, que aquí son perdonados y aquí son lavados. O sea, va progresando el plan de salvación. Entonces, porque todo era un simbolismo del plan de salvación. Entonces, cuando llegaba entonces a la otra parte, antes de pasar aquí, entonces el altar del sacrificio equivalía, ahora en equivalente entonces ¿a qué? Aquí a la cruz. ¿Por qué?
Porque ese cordero que se ponía diariamente en ese altar del sacrificio era un símbolo de ¿quién entonces? Por eso una de las figuras más poderosas que hay en la Biblia para Cristo es el Cordero de Dios. Entonces el Cordero de Dios era puesto todos los días en ese altar de sacrificio. Todos los días, hacían la mediación. Y entonces se iba al segundo departamento para hacer el trabajo. Y de ahí se devolvían. Por lo tanto, cuando usted habla de la cruz, está hablando igualito del altar del sacrificio en el santuario. Porque esto es parte de esto. ¿Se da cuenta? Es interesante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el programa seguía en el santuario terrenal, ahora íbamos ¿a dónde? Al lugar santo, que es más o menos como una casa. Tenemos el patio, dividida por una cortina aquí. Nosotros le llamamos a esta parte la sala y a esto le llamamos ¿cómo? Entonces, el aposento, ¿verdad? Entonces, el ministerio diario llegaba hasta el lugar santo con la sangre del cordero que ya se había confesado el pecado. Y entonces el sacerdote venía y asperjaba la sangre aquí. Así que ahí estaba también la mesa de los panes, el candelabro de oro que tenía 7 lámparas que no se apagaban nunca, porque este era un símbolo del Espíritu Santo que debe estar entonces con la persona que llegó aquí y se arrepintió y se convirtió y que ha sido bautizada, y entonces que va avanzando por acá. Ahora se encuentra con la mesa de los panes, símbolo de aquí, la mesa de los panes, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el santuario es todo un simbolismo del plan de salvación. Y entonces el candelabro era un símbolo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que ha motivado a la persona a venir aquí y a entrar. Y de hecho, cuando la persona entraba por la única puerta que tenía el santuario, se encontraba inmediatamente con el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque un pecador con el primero que se debe encontrar, ¿con quién es? Con el Salvador. De hecho, entonces aprovecho la oportunidad, porque Ricardo, repítame el asunto. Entrenamiento, equipamiento. ¿Cómo? Y enviar. Escuche, grupo de regalos de Dios. Cuando usted le esté predicando a una gente que está perdido, nunca comience a hablarle de otras cosas por allá. Entonces llévelo al Salvador. O sea, si usted comienza a hablarle de otro asunto, usted sencillamente pierde el tiempo. Si está perdido, ¿a dónde que lo va a llevar? Llévelo a Cristo, que fue el que murió para salvar a ese pecador. Que a veces nosotros nos confundimos y comenzamos a hablarle otras cosas por allá y hablarle de que la iglesia mía es la verdadera y que no. Se encontró con un pecador, ¿para dónde te lo lleva entonces? Llévelo para donde Cristo. Por eso entonces, inmediatamente que el pecador entraba, ¿con quién se encontraba entonces? Se encontraba con Cristo, porque Cristo es que lo está guiando para salvarlo. Ven ustedes, y a veces nosotros cometemos el error. Supongamos, una persona cae en un charco y se está ahogando, y tú vas y le dices: mira, ¿qué pasa que tú no viniste a la iglesia hoy sábado? ¿Tú le estás hablando una cosa buena, sí o no? Sí, pero ¿a dónde está el hombre? Se está ahogando, y el hombre está tomando agua en cantidad y se está ahogando. ¿Y qué pasa que tú no saliste a predicar? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el hombre? En ese momento, ¿qué es lo único que necesita ese hombre? Un Salvador. Un Salvador es lo único que necesita. Entonces el Salvador tiene que lanzarse pronto, entonces sacarle el agua que se le fue por la boca y la nariz, y entonces ponerle un suero para hidratarlo, porque si sacó el agua y se le fue, las sales se le fueron del cuerpo al botar. Entonces ahora el suero para hidratarlo, y luego que esa persona ya está estable, le da una sopita boba caliente y su poquito de auyama picada dentro también, ¿verdad? Y entonces ahora se le dice: Pedro, tenga cuidado, no siga tirándose en esos charcos, ¿eh? Pero ¿cuándo es que se le puede decir eso? Después que lo salva. Es decir, que en la vida cristiana, si usted no ha sido salvo, nada funciona para usted si no ha sido salvo. Tiene que ser salvo primero, y entonces Cristo que lo salva. Por eso cuando usted esté evangelizando, está perdido, ok, muy bien, entonces comience a presentarle al Salvador. Y si él no pudo aceptar al Salvador, esa persona no lo salva a nadie. ¿Se da cuenta? ¿Quién no lo salva? Porque aquí Jesucristo dijo, los apóstoles dijeron: en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
¿Para qué lo va a llevar a otro sitio? ¿Para qué le va a dar otra cosa cuando él está perdido? Lo que necesita es el Salvador primero. No le presente otra cosa. Y son buenas las otras cosas. No es que no son buenas, pero tienen su momento, porque si no encontró salvación aquí, nada es bueno para esa persona. Tiene que ser salvo primero. Y lo que le estoy diciendo está en la Biblia. Eso está en Juan 5, lo que yo le estoy diciendo, el asunto del charco. No crean que eso está fuera de la Biblia. Cuando Jesucristo se topetó con el hombre que tenía 38 años en el suelo, enfermo y en pecado allá, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo? Mira qué pasa, tú tienes 38 años que no vas a la iglesia, ¿qué pasa? Y el diezmo, ¿qué pasa? Que no lo ha llevado. Y todas esas cosas son importantes, que son bíblicas, ¿sí o no? Pero ese hombre en esa condición no puede ir a la iglesia, no puede ya hacer diezmo, no puede hacer nada porque el hombre está perdido. Jesús hizo 3 cosas con él. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo sanó. Lo segundo, ¿qué fue lo que hizo? Lo salvó y después le pidió que obedezca cuando lo encontró en la iglesia. Léanme el versículo 14, Juan 5, léamelo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo sanó, lo salvó y después le pidió que obedezca, porque si la persona no ha sido salvo, no está en condiciones de obedecer. ¿Se dan cuenta ustedes? 5:14, cuando lo encontró en la iglesia. Después Jesús lo halló en el templo. Lo halló en el templo. Y le dijo, mira que has sido sanado. Y más, No sigas pecando no peques más, para que no te venga. que no te venga algo peor. Y lo otro peor era la muerte, si le venía algo más. Note, Jesucristo primero lo sana y lo salva. Y las personas que han sido sanos y salvos, ¿para dónde cogen? Para la iglesia, a adorar al Dios que lo salvó. Y entonces cuando el Señor lo sanó y lo salvó, Él se fue para la iglesia a cantarle al Dios que lo sanó y lo salvó. Entonces cuando estaba allá en la iglesia, Jesucristo lo encuentra y dice, mira, no continúe en la vida que tú antes llevabas. No te devuelvas, porque si te devuelve, entonces te puede venir otra cosa peor. Y si después de 38 años en el suelo enfermo, le viene otra cosa peor a uno, yo puedo pensar que es la muerte que le va a venir ahí mismo. Así que noten ustedes, ahí está el punto. Por eso entonces la cruz del Calvario es equivalente entonces al altar del sacrificio, porque entonces la persona va avanzando, ahí recibe el perdón de sus pecados, ahí entonces Jesucristo ya cargó con la carga de él aceptó, entonces ahí tiene la paz, la tranquilidad. Mi paz os dejo, mi paz, no como el mundo la da. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces tenemos la paz del cielo en el corazón. Y entonces cuando avanza aquí, la persona ahora está comiendo de la palabra de Dios, la mesa de los panes, el candelabro de oro, está siendo guiado por el Espíritu Santo, y el altar del incienso. ¿A qué equivalente es eso? El altar del incienso que estaba ahí en ese lugar. A las oraciones. Y entonces ahora la persona aquí ha sido entonces redimido aquí, la redención comenzó aquí. Ahora aquí sigue entonces este proceso, porque hay un asunto que creo que Ricardo lo ha enseñado bien. El asunto de que la salvación se expresa en 3 renglones. Número 1, justificación, santificación y redención. Por eso es que si la persona se queda aquí solamente en la cruz, no comprende el evangelio. ¿Se dan cuenta? Porque entonces cuando Jesucristo viene aquí y la persona viene aquí y sigue avanzando, ahora Dios lo presenta como un espectáculo al mundo entero. Ven ustedes, cuando los apóstoles predicaron, ¿asombraban a las personas o no lo asombraban? Sí. ¿Y cuál es el asombro de las personas? Oh, pero que esa gente no tiene letra. ¿Y cómo hablan esas personas? ¿Y qué cambio han hecho en la vida de ellos? ¿Quién fue el que hizo el cambio? Claro, mi estimado, aquí. Entonces Dios quiere presentar personas perdonadas, santas, salvas, obedientes al universo entero todavía aquí antes de llevarlo al reino de los cielos. Y entonces el asunto va avanzando aquí. Por eso entonces hay que conectar la cruz con el santuario para poder entender el evangelio. Pero noten ustedes, el atrio, el asunto comienza aquí, pero ¿por dónde sigue? Pero no se para aquí. Entonces ahora, estas 2 cosas aquí deben preparar al creyente para pasar por aquí, el lugar santísimo. Que de hecho, esa es la última mediación que se hacía una vez al año aquí en la tierra, y la que Jesucristo está haciendo ahora, que es la última parte. Entonces en el lugar santísimo, ¿qué había allí? Una urna que contenía una taza con el maná
la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos. Yo le hago una pregunta a ustedes. Si la tabla de los 10 mandamientos la ponen aquí en la puerta antes de la persona entrar aquí, entonces ¿quién entra? ¿Y por qué nadie? Porque si usted va a entrar, usted tiene que venir con sus propios méritos de justicia. Es decir, que usted está en plena armonía con la ley de Dios y la ley la ponen aquí. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Por cuanto todos y están, lo que quiere decir que podían traer al mejor. Si ponen la ley abierta aquí en la puerta, entonces podían traer al mejor. Me traen a mí, ¿qué pasa entonces? Noqueado inmediatamente. Traen a Mayra, noqueada. Traen a Edgar. Y todos caíamos muertos allí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es más la dádiva de Dios es. Y entonces nosotros no teníamos ninguna justicia, ni tenemos ninguna justicia para enfrentarnos a la ley. Por eso entonces note que en vez de ponerla aquí al frente, ¿qué fue lo que se puso aquí al frente? Claro, el altar del sacrificio, para que la persona vaya siendo preparada, para cuando se encuentre aquí, entonces pase derechito. ¿Se dan cuenta ustedes? Claro, y entonces allá en el lugar santísimo estaba el maná, la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos. Porque entonces ahora, en esta parte aquí, lo mismo que en el santuario terrenal, esta parte aquí era una obra de juicio. ¿Ven ustedes? Y entonces cuando ya la persona aceptó el abogado aquí, sigue avanzando y se va alimentando y va fortaleciendo. Cuando llega aquí, mi estimado, ya no hay ningún problema. Y como dice la Biblia, ninguna condenación, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. ¿Y por qué no hay condenación? Porque Jesucristo la llevó aquí. ¿Se dan cuenta ustedes? Y como la llevó aquí, y entonces el creyente sigue avanzando, cuando llega aquí no hay ninguna condenación para los que pasaron por aquí, porque sus pecados fueron cubiertos aquí. Y entonces no solamente sus pecados presentes, los pecados pasados, los presentes y también los futuros, porque note que dice la palabra: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ahí está hablando con los que nunca han aceptado o con los que han aceptado. El texto, con los que han aceptado. Con los que han aceptado. Es decir, que ahora tienen lo que le llaman los 7 puntos que yo trabajé en el final de la otra ponencia y que hice un pequeño énfasis al principio. Yo le llamo, lo resumo con una sola palabra: la garantía. Esa palabra es muy importante para los bancos. ¿Quién trabaja en banco aquí? ¿Alguno trabaja en banco? Trabajó. ¿Por qué los bancos andan buscando? ¿Para qué andan buscando los bancos la garantía? Para asegurar que su pago, su dinero va a retornar. Entonces, ¿para qué fue que Jesucristo puso aquí el altar del sacrificio, que equivale a la cruz, delante? Para que el pecador llegue aquí primero, para que tenga la garantía de que él va derechito para el reino de los cielos, a menos que él voluntariamente decida devolverse. ¿Ven ustedes? O sea, es un asunto interesante, la garantía. Entonces, nosotros estamos garantizados en 7 puntos. Número 1, que Jesucristo es Dios. Número 2, que ese Dios que hizo se encarnó y que vivió una vida, que murió ¿dónde? Que resucitó a cuántos días, que subió entonces y es nuestro mediador y que muy pronto viene. Entonces la salvación de nosotros está garantizada. O sea, no hay manera. O sea, pueden surgir 400 diablos del que hay ahora y entonces no pueden alterar esa salvación. ¿Y por qué no la pueden alterar? Si yo tengo una casa y voy al banco a cogerle préstamo y tengo una casa, ¿qué tengo que llevar? El título. ¿Y qué hace el banco? ¿Qué hace el banco con los títulos originales? ¿Y qué le pone detrás? Le pone el gravamen atrás y dice: este título está grabado. Durante este hombre no pague, no, este título no sale de aquí. ¿Cómo le llaman a eso? Garantía. Entonces lo mismo aquí. Si un pecador empedernido llega aquí y me acepta, el que a mí viene no le echo. Y entonces si sigue hacia adelante con todo el proceso y no se devuelve nunca, entonces pueden aparecer 400 diablos como el que está ahora y él está garantizado que entrará al reino de los cielos.
¿Se dan cuenta ustedes? O sea, el evangelio no es un asunto así que esté en el aire, no. Y claro, no está en el aire para que nosotros estemos claros, porque es una lucha entre el bien y el mal, y entonces nosotros necesitamos estar garantizados. Y por supuesto, no garantizado en mis propios méritos, ni en lo que yo creo, sino en lo que Cristo ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará. Son tres cosas. En lo que ha hecho primero, en lo que está haciendo y en lo que hará. Ahí es que está nuestra garantía. Ven ustedes, interesante eso. Ahí está. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, vemos la cruz ahora relacionada con el santuario, iniciando la redención aquí, pero concluyendo entonces en el santuario. Y esa fase está al concluir porque, de acuerdo a la profecía de los 2300 días, ¿cuándo comenzó entonces esta fase aquí, en el lugar santísimo? 22 de octubre 1844. Ahora el 22 de octubre 175 años. Anótele en la raya, sí, hombre, sí, porque ese hombre está bien. Anótele en la raya a Edgar. Ese hombre está atento a esa cosa. 175 años que esta fase comenzó en el cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor ha revelado su proceso profético y ha dicho todo lo que está haciendo allí. Por lo tanto, cuando nosotros seguimos adelante, aquí vemos entonces, al relacionar la cruz con el santuario, ya lo que hemos dicho entonces está resumido aquí. Entonces, ¿cuántas puertas tenía el santuario? ¿Y por qué tenía una sola puerta? Porque hay un solo Salvador. No es como mucha gente dice, no, que todos los caminos llegan a Roma. No, señor. Claro, tal vez a Roma así, aquí, pero aquí no. Porque usted puede coger una línea aérea e irse por otro sitio, por allá, por otro país, y llegaría a Roma. Pero aquí no, aquí no. Aquí si usted va a entrar a la salvación, tiene que entrar por aquí. Y entonces note aquí, inmediatamente que el pecador entraba por acá, ¿con quién se encontraba? Claro, ¿y por qué la ley no estaba aquí entonces? Claro, porque nosotros somos todos pecadores y si la ponen ahí nos corta a todos. Entonces aquí se encontraba con aquel que resolvió el problema. Entonces cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, entonces note que para acá hay todo un ministerio. Note, si la persona se devuelve de ahí para acá, es equivalente a la cruz, es como echar para atrás, pero note que sigue todo un ministerio. Y esa es la parte que muchas personas no han podido comprender bien, pero que ustedes la están comprendiendo bien. Entonces ese ministerio iba de aquí a aquí, a la primera parte del santuario, donde se llevaba la sangre, que se confesaba aquí el pecado al cordero. Entonces el pecado iba en una transferencia al sacerdote, el sacerdote lo llevaba aquí, asperjaba la sangre y había un ministerio diario aquí en esta parte. Noten ustedes que y todavía con ese ministerio diario el asunto todavía no estaba resuelto, porque note, el pecado entonces se perdona aquí, se acepta aquí. La persona acepta a Jesucristo acá y su deuda es cancelada, entonces tiene que avanzar porque hay otro proceso que hay que hacer con el pecado, no es una sola cosa. El pecado tiene que ser perdonado, pero también tiene que ser borrado. Las dos cosas, perdonado y ¿qué más? Y es posible que ustedes hayan pagado una deuda en algún sitio y al que estaba bregando ahí se le olvidó. Si se le olvida borrarla, ¿qué pasa entonces? Todos los meses lo mandan a buscar. Es decir, que si la deuda se pagó, asegúrese que, como dice la cuenta, 0, 0, 0, 0, 0. Saldo. ¿Se da cuenta? Saldo y finiquito. Exactamente, y finiquito. Entonces, aquí viene el perdón, pero entonces hay que darle el finiquito al problema del pecado. Y entonces, unido con eso, que el pecado es contra Dios y que Dios es el responsable primero de la cosa. Y entonces nosotros nos añadió el enemigo en estos asuntos por acá, pero que Dios está haciendo un plan extraordinario para que no haya ninguna duda sobre el plan que Dios hizo para el pecado. Porque el primer acusado en esto es Dios. O sea, Satanás acusó a Dios de ser el responsable. Noten, cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo fue el asunto? ¿Qué hizo Adán entonces? Dijo, la mujer. ¿Y qué dijo la mujer? Y entonces, ¿quién fue que hizo la serpiente? Dios.
Y entonces, ¿a quién le estaban tirando la culpa entonces? Es a Dios. O sea, el primer acusado en este asunto es Dios. Entonces Dios tiene que limpiar su pueblo, limpiar su santuario y también limpiar su nombre. Y entonces hay todo un proceso en todo el universo que se está llevando a cabo. El universo es el observador. Y entonces Dios tiene que obrar paso por paso para que al final no haya ninguna duda del proceso que Dios ha establecido. ¿Está bien? Porque entonces el pecado, ¿qué va a pasar con él cuando se termine este proceso? ¿Qué dice la Escritura? Que no se va a levantar más. Y te ven acá y desaparecerá para siempre. Ese es el plan de Dios. El pecado no habrá memoria de él. Y entonces, para que no haya memoria, Dios está haciendo las cosas que el mismo Satanás, cuando concluya todo, tiene que confesar que verdaderamente Dios es justo y ¿qué más? Y misericordioso. Porque de hecho Dios tuvo mucha misericordia con Satanás. ¿Ven ustedes? Porque cuando Dios rechaza a una persona ya, es porque ya no hay ninguna alternativa para esa persona. Y viene Judas ahí. La primera persona que estaba para ser salvo era Judas. Jesucristo hizo un gran esfuerzo para Judas, pero Judas sencillamente no hizo el trabajo. Entonces, después de ese ministerio equivalente aquí, la cruz es equivalente a esto. Después de ese ministerio aquí, a la primera parte de la casa dentro, entonces había un ministerio anual que le llamaban el día del Yom Kippur o el día de la expiación. Entonces, ese día de la expiación, vamos a buscarlo un poquito más para acá, vamos a verlo acá. Si tomamos como ejemplo el santuario terrenal, el cual es una sombra del celestial, o sea, una figura solamente, veremos que el ministerio diario en los dos primeros departamentos, llámese el atrio, ¿verdad? Y la sala, que ya hemos hablado de ello, era seguido una vez al año por la ceremonia del día de la expiación. Note que esto equivale aquí, la cruz equivale al altar del sacrificio. Entonces note que el asunto iba avanzando. Y entonces tanto el altar del sacrificio como todo el resto del ministerio es parte del plan de salvación. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, cuando se llegaba aquí al día de la expiación, se hacía algo interesante, porque el santuario de aquí era la escuela. Y si lo tomamos como ejemplo, entonces lo mismo que pasaba aquí, entonces debió pasar aquí en el santuario celestial. Veremos entonces que el ministerio diario en los dos primeros departamentos, seguido de una vez al año por el día de la expiación, entonces iba avanzando. Vamos entonces aquí. El santuario terrenal es un tipo, o sea, una figura del santuario celestial. Y vamos a decir, Dios tiene el original aquí y entonces manda a hacer una copia. ¿Y para qué manda a hacer la copia? Para que el pueblo pueda comprender el plan de salvación, mis estimados. Y entonces, así está. O sea, que era una figura, el terrenal era una figura del celestial. Vamos a ver eso. Vamos a leerlo rápidamente, estos textos, hermanos. Hebreos 8, 1 al 6. Vamos a leerlo. Y otro me va a buscar aquí el Éxodo 25, 9. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Hebreos? Lo que venimos diciendo, así que dice, ¿eh? Ahora bien, el punto principal o que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. No, al trono de la majestad en los cielos. En los cielos. Ministro del santuario. ¿Ministro de qué? Del santuario. Del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Note ahora que en el cielo, entonces un lugar específico y concreto, Dios levanta un tabernáculo en el cielo que le llaman santuario. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Correctamente. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que prestan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Figura, el santuario de aquí era una sombra y una figura del santuario del cielo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, léame entonces aquí, porque eso último que leyó Edgar ahí es el equivalente de este versículo. Conforme a todo lo que Dios te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En palabras sencillas, que el santuario original que está en el cielo le fue mostrado ¿a quién?
a Moisés para que construya una réplica semejante al que está allá en el cielo. Por lo tanto, la cruz aquí en la tierra está íntimamente conectada con el santuario celestial. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque Jesucristo entró como sumo sacerdote con el sacrificio que hizo ahí, en la cruz del Calvario. Entonces, muy interesante esta parte. Así que en el cielo hay un santuario o tabernáculo. Es un lugar como concreto, físico, desde donde Cristo continúa la marcha de su plan de salvación. Y léanme Apocalipsis 11:19 para que lo veamos ahí, porque nosotros tenemos una ventaja, disculpen, nosotros tenemos una ventaja como adventistas, que nosotros no andamos inventando con los asuntos. La iglesia adventista tiene lo que le llaman un departamento. Hay como 5 o 6 hombres 24/7 para estudiar aquí solamente, o sea, su tarea es aquí. Si algo no se entiende bien o hay un problema con eso, le dicen, bueno, aquí ustedes tienen esto, siéntense para estudiar. Y entonces cuando ellos se fajan aquí, nosotros creemos que esta es nuestra regla de fe y práctica. ¿Se aprendieron el poema? Permanecerá para siempre ese testimonio, yo confirmaré, por eso tengo la Biblia como mi regla de fe. Es decir, que toda nuestra doctrina nosotros podemos ir a dónde para verlas. Aquí. Y cuando estamos diciendo que hay un santuario físico, algo físico, un templo físico en el cielo, no es una invención nuestra, es que Dios lo ha mostrado el asunto. Léame acá, ahora. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en trueno en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Sí, déjelo ahí, hermana, gracias. Entonces note que aquí a Juan se le presentó el templo que estaba ¿dónde? ¿En Jerusalén? No. ¿Dónde? En el cielo. Y entonces se le abrió la parte del lugar santísimo donde él vio el arca del pacto. ¿Se dan cuenta que así se llamaba el mueble que estaba allí en el lugar santísimo? Lo que quiere decir que hay una conexión directa con lo que Jesucristo hizo aquí en la cruz del Calvario y ese santuario, porque la redención comienza aquí y termina ¿dónde? En el santuario, cuando Jesucristo cierre. De hecho, búsqueme Apocalipsis 22:11. Cuando Jesucristo cierre su mediación en el santuario del cielo, entonces ya el trabajo ha estado cumplido y ya nadie puede ser salvo, y los salvos también entonces están garantizados y el asunto se cierra. ¿Cómo dice Apocalipsis 22:11? El que es injusto, El que es injusto, sea injusto todavía. ¿y qué más? Y el que es inmundo, El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿y qué más? Y el que es justo, Y el que es justo, siga practicando la justicia todavía. y el que es santo, santifíquese todavía. Déjeme yo ilustrarlo con un asunto terrenal aquí. Ustedes han escuchado un narrador de las águilas que le llaman Santana Martínez. ¿Cómo es que él dice cuando las águilas ganan en Santiago? ¡Recojan! Eso es lo que el texto está diciendo. O sea, lo que el texto está diciendo, se acabó el juego. El que sea justo, siga practicando la justicia. Y el que sea inmundo, de hecho, una hermana una vez que una persona le dijo, la Biblia no dice que no fumen en ningún sitio. Una persona de esos bravos que hay por ahí. La Biblia no dice que no fumen en ningún lado, hermana. Y comenzó a atacar a la hermana. Y la hermana pensó un poco y pensó en Apocalipsis 22:11. Y le dijo, sí, la Biblia dice que no fumen. ¿Dónde la fue a buscar? Y entonces cuando ya le leyó el texto, entonces lo parafraseó. El que fuma, que siga fumando. Porque el texto lo que está diciendo es, se acabó el juego. El que sea inmundo, continúe en la inmundicia. El que practica la justicia, sígala practicando. Porque cuando ese texto se cumpla, es que Cristo termina su obra en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Y es cierto, ¿se aplica la fuma, sí o no? El que fuma, que siga fumando, y el que bebe cerveza, que siga bebiendo, porque ya no hay más cosas, ya no puede venir aquí, porque llegó un momento cuando se cierra todo el programa. ¿Se da cuenta usted del punto? Por lo tanto, cuando nosotros avanzamos en este asunto acá, vemos entonces que el santuario terrenal, el día de la expiación, era un día de ¿qué? Era un día de juicio. Y esto entonces le asusta a mucha gente, porque imagínense a cualquiera de nosotros que nos digan a nosotros, mire, mañana usted tiene que comparecer ante el tribunal ahí a Ciudad Nueva, ¿verdad?
Te tiene que ir al tribunal, te tiene que comparecer. Inmediatamente, ¿qué hace con la persona? Se le pone los labios cenizos, va mucho al baño y comienza. La gente se asusta cuando escucha esta palabra. Ahora, vamos a ver si ustedes están captando bien. ¿Por qué yo no debo estar asustado con esta palabra? ¿Por qué razón? Porque aquí mi deuda fue cancelada, mi estimado. O sea, ahora, ¿cómo yo debo estar asustado entonces aquí? Si voy a estar asustado. Claro, si yo no he pasado por aquí. Pero las personas entonces que vienen aquí y traen toda su carga y la ponen y cumplen con lo que dice Mateo 11, 28 en adelante. Dije, venid a mí, ¿cuántos? Venid todos los que estáis trabajados, y que yo los haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil. Si esa persona hizo eso y vino aquí, entonces no debe estar asustado aquí, porque este juicio donde el pecado del año entero era erradicado del santuario a través de la intervención del sumo sacerdote, este juicio aquí es a favor del pueblo de Dios que está. O sea, que es necesario que se haga. Ahora hago una pregunta: ¿por qué es necesario que este juicio se haga? Además del pueblo de Dios, además de que Dios debe ser limpiado su nombre, porque está acusado también el santuario de Dios, ¿por qué más entonces debe realizarse el juicio? Nótenme una raya, nótensela, porque hay otros que se van a quedar y serán pecadores también. Y entonces la acusación de Satanás es: ¿eres justo o eres misericordioso? Y entonces, ¿cómo Dios se presenta? Y entonces en su juicio es que Él demuestra su justicia y su misericordia. Más allá de toda duda. Porque ¿para cuánto murió Cristo aquí? Y entonces, si hubo una persona que no fue al reino de los cielos, ¿por qué no fue? Porque no quiso. Porque no quiso. Porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que todo aquel tenga, no se pierda, más tenga y la tenga en abundancia. Claro. O sea, que no fue por 2 o 3 que murió aquí. ¿Fue por cuántos? Por todo lo que quiere. Entonces, la persona que no llegó al reino de los cielos, sencillamente fue que le dio la gana de no aceptar el evangelio. Yo le hago una pregunta: ¿ustedes creen que Judas tendrá razones para no ir al reino de los cielos? ¿Y por qué no tiene razones? Porque Jesucristo hizo todo lo necesario para que él sea salvo, y él resistió. Y de hecho, todas las personas que no vayan al reino de los cielos, sencillamente fue que resistieron. El joven rico, ¿por qué no irá al reino de los cielos? Claro, inmediatamente que Jesucristo les vende todo lo que tiene. ¿Cómo se fue el hombre entonces? Le pasó como a una fábula que hacía, era una fábula eso. Hubo alguien que hizo una historia allá en la universidad, que él dijo, oró, y dijo: la primera muchacha que salga del internado, esa será mi esposa. Y entonces a él le salió bien. Entonces la muchacha salió, entonces hablaron, entonces fue su esposa. Y hubo otro día que hizo lo mismo aquí en la universidad, como escuchó esa historia, a ver cómo me sale. Y oró: Padre Santo, la primera muchacha que salga del internado el sábado en la noche, que esa sea mi esposa. Y cuando venía una saliendo, que él entendió que esa no era, dijo: Padre, tengo que orar otra vez. Claro. Claro. Entonces, una cosa es tú aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es resistirla. Y entonces nosotros podemos hacer las dos cosas. Escuchen eso. Escuchen eso. Bueno, Ricardo hizo un asunto interesante. O sea, el asunto con la esposa. El hombre agarra la pistola acá y la mujer va a decir sí. Pero ella no está diciendo que sí. Ella es lo que está tratando de librarse. Pero Dios no trabaja de esa manera. Claro que a mí me gustaría que en la Biblia por ahí hagan un texto que diga: bueno, pastores, si la gente no quiere aceptar pronto el evangelio, agarren un garrote de guayaba verde. Y entonces
ustedes van con el garrote y aflójenle 4 garrotazos en la cabeza. Ay, mis estimados, yo me diera gusto, porque incluso dejo la Biblia tranquila en el vehículo y me voy con mi garrote. Dígame, claro, dígame, ¿usted acepta este asunto para su salvación, sí o no? Si cabila pronto me pongo un garrotazo y el otro garrotazo. Le pediría al Señor que pare el sol para, como hizo Josué, para combatirlos. Pero lamentablemente Dios no trabaja de esa forma. No, y qué bueno. Y qué bueno, Dios se revela. Y entonces el ser humano tiene la capacidad de aceptarlo o rechazarlo. Y todos los que no vayan al reino de los cielos fue que hicieron que los rechazaron. Y claro, que ese rechazo generalmente no diciendo yo no quiero. Hay 2 formas de rechazarlo: diciendo yo no quiero y diciendo después. Yo después lo hago. Yo después lo hago. Y entonces, incluso, sí, vamos a dar, me voy a dar un tiempecito. Yo vi uno una vez, yo estaba bautizando, ese señor se llamaba Delego, y yo trabajaba con su familia, Delego. Y entonces, Delego, yo iba a la casa de Delego y le decía, Delego, y entonces, ¿cuándo usted va a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Yo le aviso, pastor. Entonces la mujer aceptó y los hijos. Y yo un día estaba bautizando a la mujer y los hijos y llegó al llamado, nosotros hacemos un llamado siempre, era en la iglesia, él llegó así al frente de la plataforma y ahí yo le dije, Delego, entonces usted dejó que su mujer y sus hijos se bauticen primero. ¿Cuándo usted lo va a hacer? Yo le aviso, pastor. Deme un chance. Y como a los 3 meses hubo un señor que se bebió unas cuantas botellas de ron por ahí y le dio a toda velocidad su camioneta. Y Delego estaba un domingo en la mañana sentado con un amigo bajo una mata. Había una piedra debajo de la mata. Él y el amigo estaban sentados y la camioneta se fue y los atrincó a los 2 contra la mata y los partió a los 2. Yo hacía una pregunta a ustedes: ¿cuándo Delego va a hacer la decisión? Ya la hizo. Ya tomó su decisión. Correcto, y él hizo su decisión. O sea, esa es la manera más fina que la gente tiene para rechazar a Dios, diciendo después. ¿Y cuándo es que Dios está llamando a la gente? Ahora. Si oye hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy que el Señor lo está llamando. O sea, que todos los que no entren al reino de los cielos es sencillamente porque rechazaron aquí el plan que Dios hizo con ellos, comenzando por acá. Y entonces, cuando la persona viene aquí y viene a Jesucristo, no debe tener miedo acá, porque esto está a favor del pueblo de Dios. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, el Señor hizo esta escuela para que nosotros pudiésemos comprender un poquito mejor acá. Así que se traían en ese día de la expiación aquí en la tierra, ¿cuántos corderos? O 2 chivos. Se traían 2 chivos, uno para Jehová, para sacrificarlo por el pueblo, y el otro ¿para quién? Ese es un símbolo del diablo, este Azazel, en el cual, que quedaba vivo, en el cual se transfería el pecado del pueblo y era expulsado lejos. Léanme ese texto ahí, por favor. Vamos a leer ese texto. Porque hay muchas personas que se confunden aquí. Porque cuando la ceremonia se hacía en el santuario, en el lugar santísimo, que el sacerdote venía para atrás, que le traían este chivo, que él ponía su mano en él y le transfería el pecado, muchos creen que ese es Jesucristo. Y ahora yo quiero subir una rayita para el que me diga cuál es la prueba esencial para saber que este chivo segundo no es Jesucristo, el de Azazel. Porque no es un cordero y no un chivo. Porque no moría. Ah, súbale una raya, Hazel, porque quedaba vivo. Y entonces el que simboliza aquí siempre, ¿cómo era? Inmolado, mis estimados. Sacrificado. Entonces el vivo tiene otro simbolismo, aunque era un cordero, un animal limpio, pero tiene otro simbolismo y era llevado al desierto por allá. Como símbolo, cuando termine todo el proceso, el pecado será puesto en la cabeza de su verdadero autor. Por eso estamos aquí, Santo Ricardo, que el pecado no tiene perdón realmente. Porque entonces va a caer definitivamente todo el pecado de las personas que nos arrepintamos. ¿En la cabeza de quién va a caer? De su verdadero autor, Satanás. Y Satanás será el último que se queme en el fuego. Porque entonces pagará en el fuego por el pecado de ¿cuántos? ¿De cuántos? ¿Pero de quiénes? No, ¿de cuántos? No.
de todos los que se salven. Porque entonces Jesucristo lo está portando, lo portó en él y lo llevó al santuario hasta que concluya su plan. Y cuando concluya su plan, entonces lo va a poner en la cabeza ¿de quién? De su verdadero autor. Y el último tizón en quemarse en el fuego será Satanás, porque va a pagar con todo el pecado de la gente que se arrepienta. Por eso es que él no quiere que nadie se arrepienta. Dice, déjalo para mañana. ¿Para qué? Para él aliviarse un poco, ¿sabes? Porque si usted no se arrepiente, ¿quién va a pagar entonces? Usted. Pero si usted se arrepiente, entonces ¿quién paga entonces? Él. Ese es el punto. Y entonces por eso es que el enemigo dice, no, que bate, mañana, tú eres, si es jovencito, no te entregue a eso todavía, tú eres muy joven. Tú eres demasiado joven. Tienes que disfrutar tu vida primero. Y si es muy adulto, le dice, tú eres muy adulto ya, ¿sabes? Ya estás muy viejo, no. Sí, ya tú no va a funcionar allí, o sea, quédate tranquilo, tu experiencia te salvará. ¿Se dan cuenta ustedes, hermano? Por eso entonces hay que conectar la cruz acá. Entonces note, le traían los 2 chivos, había uno por Jehová, porque entonces era para limpiar el santuario con la ceremonia que el sumo sacerdote hacía, y entonces era para hacer otra ceremonia, y vamos a leer aquí el asunto. Levítico 16, ¿quién lo tiene? Usted, hermano. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ajá. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Correcto. Reconciliación por sí y por su casa. O sea, antes del sumo sacerdote tener que hacer la reconciliación por él y su casa. Sígale. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Ahora los presenta a los 2 machos cabríos delante de Jehová. Sígale. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Note. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Sí, 2 cosas distintas. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. El de Jehová lo trae. ¿Qué hace con el de Jehová? Ofrecerá en expiación. Y entonces, ¿a quién simboliza ese entonces? Claro que sí. Claro que sí. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Correcto. Ese déjemelo allí para después, el vivo. Sígale. Para enviarlo a Azazel al desierto. Claro. Entonces, cuando se hacía la ceremonia de limpieza del santuario terrenal, el día del Yom Kippur, de allá para acá, el sumo sacerdote venía y hacía simbólicamente la transferencia hacia el chivo que quedaba vivo, y por una persona especial lo llevaban lejos para que se quede por allá. ¿A quién simboliza eso? Que cuando Cristo termine su mediación que está haciendo ahora mismo, entonces cuando venga de allá para acá y se le haga el juicio, la segunda parte del juicio, y todas las personas ya estén determinados qué le toca a este, qué le toca acá, entonces todo el pecado de las personas que se han convertido ahora caen en la cabeza de Satanás para ser quemado en el fuego, y entonces el Señor completa su plan y borra del santuario todo el pecado que había. Y también hay otra cosa importante acá, vamos a buscarla. Y también entonces las personas que sus nombres estaban en el libro de la vida, todavía sus nombres permanecen allí todos. Supongamos una persona aceptó a Jesucristo hoy y mañana se apartó de la fe. ¿A dónde queda el nombre? En el libro de la vida queda allí. ¿Y cuándo sería borrado si esa persona no se arrepiente? Cuando concluya todo el proceso, por una razón que vamos a explicar un poquito más adelante. Ahí está. Entonces, cuando viene aquí, la purificación del santuario terrenal era un símbolo de la purificación del santuario celestial. Y te dice, bueno, purificación del santuario celestial. Creo. Jesucristo murió ¿dónde? ¿Y qué derramó aquí? Búsqueme 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Entonces, cuando Jesucristo muere aquí, todas las personas que se arrepienten, entonces Jesucristo carga con su pecado, ¿sí o no? Como cordero y también como sumo sacerdote. ¿Y a dónde lo lleva ese pecado entonces? ¿Al santuario terrenal o al santuario celestial? ¿A cuál? Al celestial. ¿Y por qué lo lleva al celestial? Porque ahí es que Jesucristo está ejerciendo su ministerio ahora. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, cuando un hombre viene y viola a una niña de 5 o 6 años o menos años, o viola a una mujer adulta, ¿a dónde está registrado ese pecado? En los libros del cielo, en los libros del pecado. ¿Y a dónde están esos libros? No están allí en el archivo de la nación. ¿A dónde quedan esos libros?
allá en el santuario. Entonces esos libros están escritos allá. Entonces todas las personas que se arrepienten, entonces su pecado es llevado al santuario celestial. Y lo mismo que pasaba aquí en la tierra, que las personas iban confesando y el sacerdote iba haciendo como un depósito allí todos los días, y al final del Yom Kippur entonces era limpiado, volvía otra vez el asunto a comenzar. Ahora, cuando Jesucristo concluye ese proceso en el santuario del cielo, entonces el santuario será limpiado, el nombre de Dios será limpiado, el pueblo de Dios será limpiado también, y entonces el enemigo será erradicado y el pecado para siempre. Interesante el asunto. ¿Terminamos la lectura? Sí, terminamos la lectura. Antes la lectura la terminamos. ¿Vieron el asunto del proceso aquí? Del chivo, de los 2 chivos. Esa lectura no la hemos hecho. Sí, esta la hicimos. ¿Vieron el asunto aquí? Que el chivo, por ejemplo, para limpiar el santuario, ¿sí no? ¿Y el de Azazel para qué? Para que la suciedad que se trajo del santuario de Jehová ahora caiga sobre ¿quién? Sobre el macho cabrío de Azazel. Símbolo que cuando Jesucristo termine su proceso que está haciendo ahora, que comenzó en 1844, entonces le caiga encima entonces todo el pecado, el peso a Satanás. ¿Está bien? Eso lo leímos. Entonces quiero ver aquí la pregunta suya, hermana, entonces. Por ejemplo, esa persona que usted decía, le predicó, no aceptó, muere. murió. Esa persona está en el santuario siendo juzgada. Ahora mismo, o sea, cuando le llegue su turno. Entonces cuando le llegue su turno, porque este juicio que está ocurriendo ahora es solamente con los que han aceptado a Cristo. Porque note que este juicio lleva un orden, y la ley del cielo es el orden, y entonces tiene que llevar todo un orden. Por ejemplo, aquí está, hermano, lo que saben de ley aquí, le llaman el proceso, por eso se llama el Código Procesal Penal. Y si una persona brinca un paso, ¿qué pasa entonces? Viene la defensa y está acechando. Por ejemplo, una persona tiene que ser notificado por acto de... Algo así. ¡Claro! Inmediatamente que la persona dice, mire, a mí nadie me notificó este asunto aquí. Entonces, ¿qué hace la defensa? Ataca. Entonces, Dios va como entonces, paso por paso, para si alguien ataca, Dios tiene una respuesta concreta y verificable. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene todo el proceso. Ahora, el juicio que se está haciendo en la primera parte, que le llaman el juicio investigador, es solamente, únicamente para los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Por lo tanto, del ego no va en esta vuelta. Del ego va en la segunda vuelta. Digo, y esa palabrita es peligrosa ahora. Así que del ego no va. Ahora, ¿por qué del ego no va? Porque él no aceptó aquí, porque esta primera vuelta es únicamente para los que han aceptado a Jesucristo alguna vez como su suficiente Salvador. ¿Se dan cuenta? Interesante. Entonces, cuando viene aquí la purificación del santuario terrenal, símbolo de la purificación del santuario celestial, entonces estos textos queremos leerlos. Creo que no tenemos tiempo, Edgar. ¿O tenemos tiempo? Bueno, el tiempo es... Vamos a leerlo aquí. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos Tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego, procedía y salía delante de él. O sea que Dios es fuego, millares de millares le servían. Note aquí la palabra, millares le servían, Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Y los libros qué pasa? ¿Qué es eso entonces? Un juicio. Es decir, déjalo ahí, hermana, lo puedes dejar ahí. Note, cuando un juez se sienta en un sitio, los juicios son privados, son públicos y contradictorios. ¿Por qué? Porque si lo hacen privado por allá agachado, entonces eso vulnera los derechos que tiene las otras gente. Y entonces también inmediatamente que tú haces un asunto amañado, ya tú estás cuestionado. Y entonces si te hacen un cuestionamiento a Dios, Dios tiene la respuesta para cualquier funcionamiento. ¿Por qué? Porque está hablando ¿cómo? Con justicia y con misericordia.
O sea, Dios no anda agachado, ni anda apurado tampoco. Entonces va avanzando poco a poco. Por lo tanto, ese texto que la hermana leyó aquí es la apertura del juicio investigador. Es decir, la propuesta del juicio investigador, o sea, lo que debe ocurrir. Y entonces esto es cuándo debe ocurrir, cuándo debe comenzar. Aquí es el hecho, ¿verdad? Y aquí es cuándo comienza el hecho. Léanme ese, por favor. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído. El 14:8. 14:8. Sí, adelante, sigue. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque hay No, disculpe, hermana, tuvimos sueño ahí otra vez. Es 8:14. Es Daniel 8:14. Sí, ahí hubo sueño otra vez. Es Daniel 8:14 es. Sí, léalo, es Daniel 8:14. Ahí hubo sueño de nuevo, ¿eh? Sí, claro, hubo sueño. Y él dijo, Hasta 2000. y mañanas, ¿Y el santuario? luego el santuario será purificado. Correcto. Entonces, en Daniel 8:14 es al revés, ¿verdad? En Daniel 8:14, en Daniel 7:9 dice qué debe ocurrir. Y en Apocalipsis 8:14, entonces cuándo debe ocurrir. O sea, el juicio y la fecha cuándo debe comenzar. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese es el juicio investigador que se está llevando en el reino de los cielos. En el santuario terrenal, el pecado era transferido del pecador ¿a dónde? Inocente. ¿Del animal inocente a dónde? ¿Y del sacerdote a dónde entonces? Y entonces en el día del Yom Kippur se limpiaba y se ponía en el chivo para Azazel. Entonces esto es un simbolismo. El pecado de todo el que se arrepiente ahora, el pecado de todo el que se arrepiente aquí en la cruz del Calvario, ¿pasa a dónde entonces? A Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado y también como sumo. Luego es transferido ¿a dónde? ¿Y a qué santuario ahí? Al celestial. Después será como cuando Cristo termine esta fase que lleva en el lugar santísimo y será puesto sobre quién entonces, que es su verdadero autor. Y todo eso estaba simbolizado con el chivo de Azazel. ¿Está bien? Porque el pecado alguien tiene que pagarlo. Entonces, así mismo como Jesucristo pagó por los que se arrepienten, entonces el enemigo tiene que pagar por haber cometido ese acto y hacer que todo el sufrimiento que Cristo pasó y que todo el mundo ha pasado aquí con este problema. Algo más, el sacrificio de Cristo en la cruz está íntimamente, ¿cómo es que está? Íntimamente, hermanos. ¿Está cómo? Íntimamente relacionado con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Fue con la sangre derramada en la cruz que Cristo ministra. ¿Dónde entonces? Entonces por eso es que nosotros no nos podemos parar aquí solamente, tenemos que seguir hasta el final para que podamos ver el cuadro completo de lo que Dios está haciendo. La obra de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, es una obra ¿de qué? Todos los cristianos tenemos la cruz de Cristo. ¿Cómo? Cuando usted ve un católico, ¿el católico tiene fundamento aquí, sí o no? Sí. ¿Y el evangélico también tiene fundamento aquí? Sí. O sea, todo cristiano, de hecho, ¿qué hacen muchos cristianos? Que se ponen la cruz ¿dónde? Y bonita que se le ve aquí, ¿verdad? O sea, que todo cristiano dice que tiene su fundamento ¿dónde? Ahora, todos los cristianos tienen ese fundamento en la cruz. Nuestro fundamento en la cruz. El juicio revelará, ¿qué pasa? Si eso es verdad o no. O sea, yo no puedo ir donde un católico y decirle, mire, usted es una persona falso, usted se va a perder, usted no es buen cristiano. No puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque yo no soy el que estoy llevando el juicio. Yo no puedo ir tampoco a un adventista y decirle, ay, aquí este adventista, como una hermana en Barahona decía, hay adventista y adventistoide. O sea, si una persona es adventista y como que no es muy firme en la palabra, una hermana de esas hermanitas adultas en la iglesia decía, hay adventista y adventistoide. O sea, yo no puedo decirle, mire, usted es un adventistoide. Me parece que no puedo. Ahora, ¿qué es lo que lo va a revelar? El juicio que Jesucristo está llevando. O sea, el juicio va a revelar si verdaderamente yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Si eso es verdad,
el juicio cuando pase, ¿qué me va a decir Jesucristo? Bien, siervo, sobre poco, sobre mucho, entra en el gozo de tu Señor. Y si yo fui un cristiano falso, porque hay muchos cristianos falsos, ¿sí o no? Usted lo ve en la iglesia, mi hermano, mire que parecen y hacen así para orar y te dice, oye, qué santo. Pero tiene una querida por allá agachada. Juega su quiniela. Ahora, es posible que yo no sepa nunca eso, pero ¿quién lo va a saber? Porque ante Dios no hay nadie que se esconda. Entonces, por eso se necesita el juicio para determinar quién verdaderamente vino aquí y quién solamente cogió esto como una pantalla. Hay mucho de eso. Claro que sí, y lo hay en todas las iglesias. Por eso nuestra fe no puede estar basada en ningún ser humano, ¿cierto o no es cierto? ¿A dónde tiene que estar basada? Ay, pero no, usted no me está respondiendo bien. En que Cristo es Dios, ¿qué más? En que se encarnó, ¿qué más? Vivió una vida perfecta, ¿qué más? Murió en la cruz del Calvario, ¿qué más? Resucitó al tercer día. ¿Y qué pasa entonces? Claro. Y entonces el juicio es que va a revelar quién va y quién no va. Ahora, si yo fui un cristiano falso, ¿qué se me va a decir? Apartaos. No os conozco. Obradores de maldad. Y en la parábola también de las 10 vírgenes está registrado también. Las vírgenes prudentes, ¿qué pasó? Entraron. Y las imprudentes, ¿qué pasó cuando tocaron la puerta? Quedaron fuera. ¿Y por qué quedaron fuera? Porque eran creyentes falsos. Y entonces el juicio es lo que revela quién es un creyente verdadero y quién es falso. Claro. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque note, Dios no está haciendo un asunto privado, es un juicio. Entonces ese juicio está, el universo entero es el observador. Y entonces si ella va al reino de los cielos y alguien dice, ven acá, ella pecó, ¿qué pasa que esa señora está aquí en el reino de los cielos? El Señor dice, muestra entonces, mira aquí, ella aceptó a Jesucristo como su salvador personal, nunca lo rechazó, sus pecados fueron perdonados, su registro fue quitado y por eso ella está aquí en el reino de los cielos. Ahora, si yo pensaba que otro era fulano de tal, que ese era un creyente verdadero, pero en mi visión, ¿sí o no? ¿Por qué ese hombre no está aquí en el reino de los cielos? ¿Dónde está fulanito de tal? Mírenlo aquí. Este hombre siempre se mantuvo con una querida. Y entonces, mire aquí, este libro le dijo bien claro que los adúlteros no podían entrar al reino de los cielos. Y si iban a entrar en algún momento, a tiempo tenían que arrepentirse y tener una sola base, en una segunda base. Entonces, como él se mantuvo, sí, claro. O sea, la pelota yo la veo como una disciplina. Entonces, por eso él no está aquí, porque se mantuvo todo el tiempo con una querida. Y entonces se mantuvo en pecado, quebrantó mi ley, se resistió al evangelio. Y los adúlteros no pueden entrar al reino de los cielos. Y por eso él no está aquí. O sea, que cualquier pregunta que se haga, Dios la va a contestar. Pero es cuando concluya todo su proceso. Porque dentro de la iglesia está la cizaña y también está ¿quién? Y entonces, ¿qué es que va a separar una cosa de la otra? El juicio que Dios está llevando a cabo. Y si ustedes lean esa parábola en algún momento para que ustedes vean que llamó a todo el mundo para la boda. ¿Y qué hicieron mucha gente? No fueron. Y entonces ya siguió llamando y llegó una gran cantidad de gente a esa boda. Y entonces todo estaba preparado, la comida, el vestido y todo. No te aquí, desde que yo llegué aquí, ¿qué hicieron esta gente? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué? Ellos se prepararon para esto. Y entonces yo no podía predicar aquí sin eso. Vino, pastor, quítese ese saco, venga aquí. Y me pusieron el vestido. Entonces, si este vestido estaba preparado, yo no di ni un solo chele por este versículo, por esto. ¿Y por qué no di ni un solo chele? Porque lo pagaron aquí. La vestimenta es un símbolo de la justicia de Cristo. Y entonces todo estaba listo, no había necesidad de traer nada. Y vino uno, yo no me voy a poner esa chaqueta vieja, yo tengo mi propio vestimenta, y fue y se metió en la boda. Lean bien eso. Y cuando vino el Señor, chica, y ese que tiene esa camisa extraña allá, ¿quién es ese hombre?
Tráiganmelo para acá. ¿Y qué dice la palabra? Ese es el juicio. O sea, ese quiso entrar con su propia justicia. Quería meterse de chivo. Y entonces el juicio va a revelar quién es quién. Y entonces nosotros solamente tenemos que venir aquí y arrepentirnos de nuestros pecados y creer firmemente en Cristo Jesús. Y entonces avanzar firmemente obedeciendo su palabra de ahí para allá. Y entonces el Señor nos redime, nos santifica y entonces nos justifica y nos prepara para el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar entonces, mis hermanos? Yo estaría bueno puestos en pie los que dicen, bueno, yo quiero entrar al reino de los cielos. Y entonces, quiero leer esa última partecita ahí, esa era la última ya. El juicio investigador es solo para las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Este juicio está a favor, note, ese juicio está ¿cómo? A favor de los hijos de Dios. No solo el santuario será purificado, sino también el pueblo de Dios será purificado. Y si el enemigo viene y dice, ven acá, ¿y por qué tú te vas a llevar a Rubio para el reino de los cielos? Eso no es un pecador. Entonces Jesucristo dice, mira, Rubio allá el 24 de septiembre del año 1983 me aceptó como su salvador personal. Y nunca me ha negado. Y yo le perdoné sus pecados y lo justifiqué. Y entonces por eso él está aquí en el reino de los cielos. Y si entonces la persona no quiso hacer eso, él le muestra también por qué no está allí. O si una persona reclama. Porque entonces, cuando pase este juicio investigador ahora, luego viene la segunda ronda, que es el juicio a los que se perdieron. Y luego entonces viene la ejecución de la pena, que es la tercera parte. Creo, Ricardo, ¿tú explicaste eso ya? ¿Ya Ricardo explicó eso en regalo? Las 3 fases del juicio, ¿tú le explicaste ya? No, todavía. Bueno, entonces cuando le expliquen las 3 fases, entonces esta es la fase más importante porque es la fase donde se determina quién entrará al reino de los cielos y quién no. Entonces el asunto viene por aquí. Jesucristo dice acá, si vas a entrar tienes que venir aquí donde yo cancelé tu deuda y avanzar. Y cuando yo concluya, si tú te mantienes en esa línea para acá, entonces yo te voy a entrar al reino de los cielos porque yo pagué tu deuda. Entonces, las personas que rechacen, entonces en el cielo, Apocalipsis 20, se va a hacer entonces la segunda ronda del juicio para examinar nombre por nombre por qué esa gente se quedaron, porque es un juicio justo y con misericordia. Y ahí en ese libro habrá muchos cristianos, incluyendo pastores, que se quedarán fuera porque nunca se arrepintieron verdaderamente, sus pecados nunca los confesaron de verdad. Y entonces como no fueron infieles, entonces quedarán fuera. Y cuando un miembro de la iglesia pregunta, y dice, ven acá, ¿y por qué el pastor fulano de tal no fue al reino de los cielos acá? Ándale, entonces lamentará un poco, pero ya se dará cuenta por qué ese hombre no fue al reino de los cielos, que acarició un pecado que nunca quiso. Y como el pastor Gerardo dijo aquí esta mañana, que ¿cuál es el único pecado que no se perdona? Aquel que la persona no confiesa. La tarea del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y si no nos dejamos convencer del Espíritu Santo, ¿quién nos convencerá entonces? Nadie. Y si nadie nos convence, entonces moriremos en nuestros pecados y entonces tenemos que quedar fuera del juicio de Dios, aunque profesemos que somos cristianos. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga. Y la voluntad del Padre es que venga aquí primero y acepte a Jesucristo como Salvador personal. Quiero entonces, si hay alguna pregunta, por lo menos una sola, y entonces irme a la rodilla para orar. ¿Hay alguna pregunta? Si no, entonces yo me gané mi moro y me marcho entonces para hacer otra cosa. Vamos entonces a orar. Glorioso y eterno Dios, te damos gracias, Padre Santo, por el plan de salvación que tú has revelado en tu palabra. Te damos gracias por lo que Jesucristo ha hecho. Te damos gracias por lo que está haciendo. Y te damos gracias por lo que muy pronto hará, que vendrá a esta tierra para levantar su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. Te pedimos, Padre, que todas las personas que están aquí estén garantizados en Cristo Jesús y que puedan seguir avanzando, labrando su propia salvación en Cristo con temor y temblor, y también difundiendo el Evangelio a las demás personas para cuando Cristo venga encuentre un pueblo listo para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.